Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Pandemia deja pérdidas millonarias en el mundo entero y Costa Rica no fue la excepción. En esta edición le presentamos un reportaje especial de la periodista Rita Valverde. ANEP afirma que recortes presupuestarios al Ministerio de Seguridad Pública perjudicarán a la seguridad nacional. En los deportes, Diego Armando Maradona fue enterrado el jueves en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, luego de un día de vela en Casa Rosada. Keiko Fujimori rechaza que un juez deba dictaminar si margina o no de las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. La pandemia deja pérdidas millonarias en el mundo entero. Costa Rica no fue la excepción. Las medidas de confinamiento para frenar el contagio del virus golpearon drásticamente algunos de los sectores más dinámicos de la economía, mientras otros salieron favorecidos. Esta es la primera entrega de un trabajo especial que realizó Costa Rica Noticias en conjunto con otros medios de América Latina y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. En abril de este año, cuando la pandemia proyectó las primeras sombras hacia la economía de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronosticó que un contagio mundial de la enfermedad provocaría la mayor contracción económica en la historia de la región. Y para la mayor parte de los actores económicos, públicos y privados en Costa Rica, el pronóstico se cumplió a rajatabla. El Ministerio de Hacienda calcula que el país cerrará el año con un déficit fiscal histórico del 9,7% del PIB. Durante estos meses de pandemia, en Costa Rica el desempleo se duplicó y alcanzó la cifra récord del 24% en el segundo trimestre del 2020, es decir, 557,000 personas desempleadas. Pero ¿cuáles fueron los sectores afectados? Destaca actividades de alojamiento, servicios de comida, comercio, construcción, agricultura y manufactura. Por ejemplo, el sector de actividades de alojamiento y servicios de comida, que comprende el turismo, registró una caída del 62% en julio del 2020, respecto al mismo mes del año 2019, según el Índice Mensual de Actividad Económica IMAE que realiza el Banco Central. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2020, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una reducción de 32,000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Jane Lemari, gerente general del Hotel Inca Real en San José, el cual funciona desde hace 17 años, nunca había visto el hotel tan vacío como en los últimos meses de este 2020. Nosotros cuando comenzamos la pandemia en el mes de marzo, la mayoría de los hoteles cerramos, al menos los de San José cerramos, digamos, más rápido. ¿Por qué? Porque trabajamos con turismo internacional y como se cerraron las aerolíneas y las fronteras, entonces nosotros íbamos a quedar sin turismo, entonces se cerraron todos los hoteles. Los hoteles de playa y montaña, que también son los hoteles pequeños de 5 a 50 habitaciones, ellos se quedaron todavía trabajando.
pero la pandemia a nosotros nos ha devastado. Las medidas implementadas por el gobierno perjudicaron drásticamente el sector, entre ellas la restricción vehicular, el cierre de las playas, la limitación en el aforo de los restaurantes o el cierre de fronteras, que se extendió por más de 5 meses, asegura la directora de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, sin duda alguna consideramos que el mayor perdedor de los sectores económicos es el turístico, porque hemos tenido una afectación tras otra afectación y además tenemos dentro de las proyecciones quizás la recuperación más lenta en comparación con otros sectores económicos. Las afectaciones que hemos tenido pues fueron inmediatas, tampoco hubo tiempo para asimilarlas, ni para prepararse, ni para poder tomar previsiones. Hay que recordar que el cierre de fronteras se dio un 18 de marzo y al día siguiente ya no se podían movilizar los aviones, solamente vuelos de rescate, y eso en medio de la temporada alta provocó que todos los turistas que teníamos con expectativa de quedarse 10, 12, 15 días tuvieron que abandonar el país, que no pudieron ingresar nuevos turistas y que ahora de cara a la temporada alta, a pesar de que hemos ido logrando una serie de flexibilizaciones, la recuperación va a ser mínima. Los bares y los restaurantes forman parte del comercio afectado durante los meses de la pandemia, pues desde abril de 2020 viene decreciendo en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso la Cámara Costarricense de Restaurantes calculó que al inicio de año existían cerca de 19.000 restaurantes y de ellos 5.500 cerraron en los últimos meses, especialmente en las zonas costeras. El bar Juancitos en San José reabrió sus puertas hace un mes. En los 50 años de existencia nunca había estado tanto tiempo cerrado, asegura Lucía Granados, dueña del negocio. Pues la afectación pues ha sido muy dura, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el gremio, uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido los bares y los restaurantes, pero sobre todo los bares. Tuvimos cerrados 7 meses. De los cuales pudimos abrir hace poco, más o menos de un mes. Algunos, otros aún así no han podido pues hacer la inversión para poder abrir bajo los protocolos que se nos piden, teniendo gastos del 100% con un 50% del ahorro por el aforo, por una restricción que nos mata, porque un sábado a las 9 de la noche pues apenas, como quien dice, la gente se va como acostumbrando. El sector de la construcción fue otro de los grandes afectados. Durante agosto del 2020 tuvo un desplome del 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central. La caída se dio principalmente por la menor edificación con destino privado, disminución de las obras residenciales y no residenciales, así como la caída en obras de destino público. Este reportaje es parte de una investigación transfronteriza en alianza con otros medios de la región de Guatemala, Honduras y México, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. El detalle sobre el reportaje en la versión web puede buscarlo en la página de Costa Rica Medios con el título de quiénes ganaron y quiénes perdieron durante la pandemia en Costa Rica. En una nueva edición de Costa Rica Noticias le contamos cuáles fueron los sectores económicos que ganaron durante la pandemia. La Asociación Nacional de Empleados Públicos aseguró que los recortes presupuestarios aplicados al Ministerio de Seguridad perjudicarán a los policías y a la seguridad nacional. Para los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública de 5.300 millones de colones dejará esta cartera con muchas carencias. Precisamente para el asesor sindical de la ANEP, esta propuesta dejará a los oficiales sin los implementos requeridos como chalecos, antibalas, uniformes, botas y el equipo oficial. Momentos en que la criminalidad sigue en alzada y en donde, como todos sabemos, el narcotráfico ha penetrado en nuestro país. Y yo traigo a colación lo que dijo José Miguel Corrales en algún momento, que el narcotráfico había incursionado en nuestro país al amparo de algunos grupos políticos, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y entonces yo
hago un llamado de atención, porque ¿a favor de quién están legislando? Anchía recomendó recortar los vehículos discrecionales y el pago de celulares de los 452 altos jerarcas de este ministerio. Entre tanto, el directivo nacional de esta organización sindical expuso que a los únicos que beneficia este recorte es a Lampa y al crimen. ¿Por qué? Porque nos ha quedado claro que un parlamento que aprueba una ley como la 9635, que le arrancó de sus bolsillos en una proyección de 5 años un total de 90.000 colones o más a los salarios de los policías y de las policías, y un parlamento que ha seguido aprobando o que sigue estudiando proyectos de ley que le quita derechos a los funcionarios y entre ellos los compañeros y compañeras de la policía, no tiene claro cuál es el tema de seguridad ciudadana en Costa Rica. Escuchamos discursos populistas, pero que no entran realmente a decir cuál es la verdadera intención. Para nosotros es muy claro que un poder ejecutivo que se rehusó a sacar a los cuerpos policiales de la aplicación de la 9635, porque simplemente dijo que no tenían nada especial, es un poder ejecutivo que no tiene claro cuál es la ruta a seguir en la seguridad ciudadana. Con 48 votos a favor y 2 en contra, los congresistas aprobaron esta semana un recorte neto de 154.000 millones de colones al presupuesto nacional del 2021. La mega moción fue impulsada por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional y Republicano Social Cristiano, así como el bloque independiente Nueva República. El INEC afirma que con el recorte de 2.000 millones de colones para el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística para el próximo año se pone en riesgo el censo nacional, que brinda información trascendental para la toma de decisiones por parte del gobierno e incluso de la empresa privada. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos analiza poner en pausa el censo 2021 luego de que el martes 48 diputados votaran a favor del recorte presupuestario de 2.000 millones de colones a la institución. Este rebajo se traduce en aproximadamente un 21% del presupuesto requerido para la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda. Según el INEC, la reducción impedirá contratar el personal suficiente y los servicios requeridos, lo que pone en riesgo la recolección de datos en todas las comunidades del país. El Instituto Nacional de Estadística argumenta que de no realizarse el censo se tendrán consecuencias negativas para el país. Para ello, estará realizando en estos días un análisis detallado y profundo de las alternativas para ver la viabilidad de poder continuar o no con la ejecución del proyecto del censo el próximo año. El INEC tiene la convicción de que realizar el censo es una inversión estratégica necesaria, ya que las estadísticas actualizadas y oportunas que se derivan del censo permitirán al país enfrentar de mejor manera los desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo social, económico y ambiental del país. Estamos convencidos que ningún gobierno y ninguna sociedad debe tomar decisiones sin información, sin estadísticas que las sustenten, y menos en este momento de crisis y pandemia, donde los recursos son limitados y deben direccionarse de una manera eficiente. Floribel Méndez, gerente del INEC, afirmó que para el 2021, año en que debe realizarse el operativo de recolección de datos en aproximadamente 1,8 millones de viviendas y 5,2 millones de personas, el financiamiento alcanza un monto significativo, por lo que es necesario el aporte del gobierno. Asimismo, recalcó la convicción de que realizar el censo es una inversión estratégica necesaria, ya que las estadísticas actualizadas y oportunas que se derivan de este permitirán al país enfrentar de mejor manera los desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo social, económico y ambiental. Con la finalidad de tener limpios los parques, diversos sitios públicos y las vías, la Municipalidad de Cartago y los grupos comunales eliminarán los botaderos ilegales del cantón. En la Municipalidad de Cartago instalaron un sistema tecnológico que identifica de una forma georreferenciada los sitios de interés público.
El alcalde municipal señaló que crearon la unidad de policía municipal ambiental, que será la encargada de eliminar los vertederos ilegales y de garantizar un cantón limpio de la mano con el ambiente. Estamos habilitando también números de teléfono para que la gente pueda llamar y hacer las denuncias, ojalá en tiempo real. Estamos habilitando un sistema de tecnología que nos va a permitir identificar lugares donde se están creando vertederos. Vamos a velar porque Cartago sea embellecida, vamos a involucrar grupos comunales y estamos invitando también a las organizaciones ambientales para que nos ayuden a tomar Cartago, a eliminar estos vertederos. El sistema de monitoreo de parques incluirá registros con las características de cada espacio público según la información del registro de la propiedad. Además, el nombre del encargado de la comunidad, la accesibilidad de los sitios, la infraestructura, entre otros. Próximamente se implementará la aplicación La Comunidad Informa, cuyo fin es que los habitantes hagan sus denuncias, incluso de forma anónima. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará la terminal de transbordadores de Paquera el próximo año. Por ahora, la iniciativa cuenta con los estudios técnicos y diseños. Este 3 de diciembre se conocerán las ofertas para la construcción de mejoras en la terminal de transbordadores de Paquera de Punta Arenas. El costo será de unos 2.9 millones de dólares, es decir, 1.800 millones de colones, según dijo el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por su parte, el intendente de Paquera señaló que con la ampliación de esta obra se descongestionaría la terminal del lugar. Actualmente la terminal es muy estrecha y la parte de la atención de las emergencias se ha vuelto un poquito complicada en los últimos tiempos. También nos veríamos beneficiados en la parte económica al impactar la comercialización de productos agrícolas de la zona. Daríamos un impacto mayor al turismo, le ofreceríamos ofertas y otras opciones importantes al turismo. Agregó que la nueva terminal permitiría reactivar la economía de la zona, el turismo nacional y extranjero, generaría más empleo y además permitirá una mayor comercialización de los productos agrícolas. Tendríamos mejoras importantes. Si se mejora el horario del ferry de servicio de cabotaje, podríamos tener estudiantes más atendidos en el tema de universitarios, donde todos los días los estudiantes tienen que trasladarse hacia Punta Arenas y San José a sus centros universitarios, y tendríamos más opciones para que ellos puedan invertir mejor su tiempo. Con todas y las situaciones que nos vemos ahora con la pandemia, necesitamos de una u otra forma activar la economía. Dichas respuestas se recibirán el 7 de diciembre y se espera tener el contrato firmado en mayo del próximo año. Paralelamente a este proyecto se trabaja en la contratación de la supervisión por un monto de $400.000, equivalente a 240 millones de colones. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tiburón peregrino. Es considerado el segundo pez más grande del mundo. Le gusta estar cerca de los humanos y nada con el hocico abierto. Hoy vamos a hablar de una especie de tiburón un tanto extraña. Se trata del tiburón peregrino. Considerado el segundo pez más grande del mundo, es capaz de alcanzar los 10 metros de longitud y hasta las 4 toneladas de peso. Tiene una silueta impresionante que la hace ser un tiburón cazador y un hocico agudo. Es muy conocido por la gente que le gusta el mar. Posee una forma hidrodinámica ideal, aunque se mueve lentamente. Su hocico agudo le ayuda a alimentarse filtrando el agua. Suele nadar con la boca abierta para poder hacerla redonda y filtrar el agua a través de las branquias.
Normalmente son vistos desde las costas. Les gusta estar cerca de los botes porque son tolerantes a la presencia de los humanos. Pese a que su aspecto puede impactar, no es peligroso. Su área de distribución es muy amplia, por lo que prácticamente se puede encontrar en todo el mundo, desde las zonas más polares hasta los océanos tropicales. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Keiko Fujimori rechaza que un juez deba dictaminar si margina o no de las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. Con BN Servicios se la ponemos fácil. Ahora podrá hacer sus depósitos a cuentas del Banco Nacional desde su BN Servicios más cercano. Banco Nacional, juntos somos progreso. ¿Qué pasó? Ah, te ganaste el mayor. Nada, que la vida es bella, es bella. Maestro, la primera orden. Son 2 vestidos, el Seduzione y el Piacere. ¿Cómo extrañaba estas manos? Es que nadie toma medidas como yo. ¿Qué haces en este lugar? Yo pensé que solo volvías un par de semanas por el entierro de tu madre. Para el mejor del mundo, de su mejor fan. Continúa La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás, este sábado 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Las luchas por la represión de dictaduras contra los derechos sociales en las décadas pasadas en Iberoamérica son el tema en Encuadre Iberoamericano. Tal como están, bienvenidos una vez más a Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, por favor. El viernes 27 de noviembre a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El suero equino contra la COVID-19 desarrollado en Costa Rica no ha dado los resultados esperados, así lo aseguran autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. No se han logrado los resultados deseados. Estas fueron las palabras del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, tras hablar del plasma equino para combatir la COVID-19 que ha sido elaborado por científicos costarricenses. Lo que se encontró fue que el producto en sí es bien tolerado por los pacientes en el sentido de que no hay mayores problemas de seguridad con el producto, pero que la eficacia no es la deseada, que no estaba frenando el avance de la enfermedad o el desarrollo de las complicaciones por COVID-19. Lo que se piensa es que eso es un tema de dosis. Ante esta situación, el jerarca señaló que se está diseñando un nuevo protocolo para este suero con el objetivo de optimizar la dosis para la aplicación de usuarios con SARS-CoV-2. Si hoy estuviéramos haciendo un estudio de investigación para unos nuevos sueros antiofídicos y le diéramos a cada paciente que recibe una mordedura de serpiente un frasco, tendríamos toda clase de secuelas, estaríamos amputando piernas, o sea, realmente no estaríamos viendo la eficacia. Era un tema de dosis y por eso en ciertas mordeduras se da hasta 15 frascos. Bueno, a ese tipo de relación dosis-eficacia es que tenemos que llegar con los sueros equinos. Macaya aclaró que este resultado es parte de lo normal en una fase de desarrollo. Incluso puntualizó que la eficacia del suero antiofídico que suministran la caja y la clodomiro picado se logró a lo largo de casi 50 años. Para ponerlo en contexto, cuando los sueros antiofídicos que también desarrolla el Instituto Clodomiro Picado
se aplican a un paciente por una mordedura de serpiente, dependiendo del tipo y el tamaño de la serpiente que muerde al paciente, así se le aplica la dosis. Y esa dosis puede llegar hasta 15 viales, 15 frascos de estos sueros antiofídicos. Pero eso es algo que se ha desarrollado en términos de conocimiento de cuál es la dosis de eficacia para los pacientes de mordeduras de serpiente. Se ha desarrollado a lo largo de 50 años que tiene el Instituto Clodomiro Picado. Por el momento, la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con la implementación del plasma convaleciente donado por personas recuperadas como un tratamiento para quienes se encuentran hospitalizados por el virus. La Caja Costarricense de Seguro Social cancelará más de 90.000 millones de colones a las personas pensionadas por el IBM y del régimen no contributivo por concepto de aguinaldos. Este fin de semana, 422.000 pensionados de los regímenes que administra la Caja Costarricense del Seguro Social recibirán el depósito de su aguinaldo. Para el viernes podrán retirar este pago junto con su pensión ordinaria los pensionados del régimen no contributivo, mientras que a partir del sábado 28 de noviembre corresponderá el turno a los pensionados del seguro de invalidez, vejez y muerte. El esfuerzo financiero que realiza la institución para lograr llevar el dinero a las distintas cuentas significa lo siguiente: el régimen de invalidez, vejez y muerte, un aguinaldo que acumula 80.000 millones de colones para más de 294.000 pensionados. Y el régimen no contributivo, un aguinaldo de 11.100 millones para 127.000 pensionados. Pero el esfuerzo no llega ahí, sino que hay que sumarle el monto de la pensión ordinaria. En relación con el pago del aguinaldo del año pasado, el monto del 2020 se incrementó en un 8,3%. Es decir, 7.000 millones de colones, más que en el 2019, mientras que el número de beneficiarios aumentó en 17.000 en relación con el periodo anterior. Esos 7.000 millones son producto de que la Seguridad Social ha ido aumentando la cobertura de sus programas previsionales. El régimen no contributivo el año pasado pagó 124.000, depositó a 124.000 pensionados el aguinaldo. Hoy se lo está depositando a 127.779. Estamos hablando de más de 3.500 nuevos pensionados, o creció el número de beneficiarios, más de 3.500 en relación al año pasado. Y en el régimen de invalidez, vejez y muerte, aquí es donde crecemos más. Crecimos más de 14.500 pensionados en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ante esta noticia, las autoridades de la Caja recomiendan mucha cautela a los beneficiarios al momento de sacar el dinero de los cajeros automáticos o realizar compras y no confiar claves o tarjetas de crédito o débito a nadie que no sea de su entera confianza. Una iniciativa busca educar sobre la gravedad y el carácter progresivamente mortal de la hipertensión arterial pulmonar. Noviembre es el mes de la concientización de la hipertensión pulmonar y por esta razón médicos especialistas hacen un llamado para enfatizar la importancia de contar con un diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos y continuos para que estos pacientes puedan tener un pronóstico definitivo y no pongan en pausa su salud. Muy importante saber de esta enfermedad. A mí me parece que es el concepto más importante, es que es una enfermedad progresiva, que aunque el paciente esté estable, sus síntomas estén estables, el médico vea al paciente estable en su clínica y en sus síntomas, la enfermedad por adentro, las arterias se siguen enfermando y la enfermedad sigue progresando, es una enfermedad progresiva. Entonces no hay que poner pausa en los tratamientos, hay que cumplir siempre con la medicación, tratar de nunca abandonar la medicación porque la enfermedad, aunque el paciente esté estable, siempre es una enfermedad progresiva. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad grave, progresiva y discapacitante que se caracteriza por el aumento de la presión de las arterias pulmonares y que vuelve difícil una actividad que para los seres humanos siempre ha sido sencilla y natural, como lo es respirar. Y es que en estos tiempos de pandemia y tras la sintomatología de la COVID-19 es de vital importancia mantener un mayor cuidado.
son pacientes de riesgo y todavía no se sabe del todo qué pasa con el COVID, porque bueno, es algo nuevo, pero sí son una población de riesgo que puede tener complicaciones pulmonares, cardiológicas. Igual, no obstante, lo que nosotros le decimos a los pacientes es que igual consulten, porque lo que ha pasado con el COVID es que los pacientes con patología crónica no van a los médicos porque tienen miedo de ir al hospital, y esto la verdad es que es obligación de los médicos y las sociedades científicas y este tipo de actividades, como de recalcar la importancia de que el paciente concurra al centro de salud, concurra a hacerse los controles, no suspenda la medicación a pesar de que estamos viviendo una pandemia de COVID, que no descuide las enfermedades crónicas que siguen avanzando. Incrementar la educación sobre la enfermedad y su impacto en la sociedad es el objetivo de la iniciativa por una salud sin pausa, ya que es fundamental para los pacientes con este padecimiento en América Latina no poner en pausa su salud. Pasamos ahora al ámbito deportivo. Diego Armando Maradona fue sepultado el jueves en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, luego de un día de vela en Casa Rosada, el cual se convirtió en una intensa jornada que enfrentó a aficionados que querían despedirse de su ídolo. El exfutbolista Diego Armando Maradona fue sepultado este jueves en horas de la tarde en el cementerio privado conocido como Jardín Bellavista, en la periferia de Buenos Aires. Fue una ceremonia privada en la que los medios de comunicación no tuvieron acceso, a pesar de que algunas televisoras locales utilizaron drones para poder captar alguna imagen de la despedida final del cuerpo del máximo ídolo del territorio argentino, quizás no solo en el plano futbolístico, sino a nivel general. Aunque por momentos hubo dudas de si el funeral se realizaría el jueves o el viernes, puesto que el gobierno argentino quiso extender 3 horas más el velatorio público debido a los miles de hinchas que colmaron los alrededores de Casa Rosada, incidentes protagonizados por estos mismos aficionados y la policía aceleraron el último adiós a los restos de Maradona. El velatorio primero fue restringido a familiares, excompañeros de fútbol de Maradona y amigos cercanos. No obstante, posteriormente se abrió al público en general, que hizo filas de más de 3 kilómetros alrededor de la Plaza de Mayo, que colinda con Casa Rosada. Muchos de esos aficionados arrojaron camisetas de fútbol al féretro, en señal de respeto al héroe argentino. Intermitentemente se acercaron grandes personalidades, incluido el presidente del país, Alberto Fernández, quien estuvo cerca del ataúd por varios minutos, hablándole al cuerpo y acomodando las camisetas que ya le habían lanzado. No obstante, conforme avanzó la jornada, también lo hizo la tensión por la espera, generando broncas entre los asistentes y la policía en los patios internos de la sede del gobierno argentino. Dichos disturbios obligaron inclusive a retirar el féretro de Diego Maradona de la capilla ardiente, mientras en la calle la policía se enfrentaba a los molestos aficionados, reprimiéndolos con balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que estos arrojaban botellas y piedras. Sin duda fue una jornada polémica para un personaje más que polémico. El parte oficial de la autopsia del día arrojó como resultado preliminar una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón. Al respecto, también hubo polémica, pues los allegados al exfutbolista, quien era entrenador hasta ayer de Gimnasia La Plata, aseguran que hubo negligencia médica en el tratamiento del futbolista. Incluso su abogado, Matías Morla, calificó de criminal idiotez la tardanza de las ambulancias en llegar a la vivienda del ídolo del fútbol y solicitó una investigación hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, en Nápoles, pueblo que adoptó a Maradona en 1984 cuando decidió fichar por el equipo local, también hubo dolor y conmoción. Con una conmovedora congregación delante de la curva B del Estadio San Paolo, en donde el Napoli jugaba por la Liga de Europa a puerta cerrada por el COVID-19, cientos de napolitanos despidieron con altares improvisados y lágrimas al ídolo de una ciudad que se identifica con su extravagante y a la vez trágica vida. Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Se lo había visto mal el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia. Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que lo llevaron varias veces al borde de la muerte. Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras, pero seguía consumiendo alcohol, medicado con tranquilizantes y ansiolíticos. Shirley Cruz sigue escribiendo su carrera deportiva con letras doradas, puesto que fue nominado al premio Puskás, el cual la FIFA otorga al mejor gol del año.
Los golazos de Shirley Cruz y las atajadas de Keylor Navas están nominados al premio The Best de la FIFA. La jugadora del All-Around de Estados Unidos buscará dejarse el premio Puskás al mejor gol del año. Esto gracias a una anotación del pasado 28 de enero, cuando la selección femenina se enfrentó a su similar de Panamá por el preolímpico de la CONCACAF. Luego de un tiro de esquina de Katherine Alvarado, Cruz remata sin dejar que el balón toque el suelo, enviándolo al fondo del marco. Además de la tica, hay 10 jugadoras y jugadores compitiendo por el mejor gol, como el uruguayo Luis Suárez y también el francés André Pierre Guignac. El ganador del premio Puskás será seleccionado por un jurado internacional integrado por un panel de FIFA Legends y los aficionados de todo el mundo registrados en la FIFA. Los votos de cada uno de los grupos de votantes de jurado tienen el mismo peso y usted tendrá tiempo de votar hasta el próximo 9 de diciembre, ya que 2 días más tarde se estarán anunciando a los 3 finalistas. Por otro lado, Keylor Navas es parte de una lista de 6 contendientes al mejor portero, en el que también figuran Alisson Becker de Liverpool, Thibaut Courtois del Real Madrid, Manuel Neuer del Bayern Múnich, Jan Oblak del Atlético de Madrid y Ter Stegen del Barcelona. La Contraloría General de la República avaló el presupuesto para la construcción del nuevo gimnasio municipal de Ojancha en Guanacaste, que será construido el próximo año. El complejo deportivo, cuya inversión es de 500 millones de colones aportados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, será una realidad en el cantón de Ojancha. El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, recordó que esta nueva obra forma parte del compromiso del gobierno para cerrar brechas en el deporte, además de la reactivación económica, promoviendo la construcción, recuperación y reparación de infraestructura deportiva y recreativa del país, principalmente en zonas rurales del territorio nacional. La construcción de un gimnasio que cumplan con las medidas para la práctica de muchos deportes como futsal, voleibol, baloncesto, balonmano y muchos otros que también se pueden realizar en un gimnasio, de lo que queremos precisamente construir aquí en Ojancha, en esa alianza entre el Instituto Costarricense del Deporte, la Municipalidad y el Comité de Deportes. En este momento el ICODER ha presupuestado 500 millones de colones para este magno obra deportiva, que además ya tiene y cuenta no solamente con el respaldo del Consejo Nacional de Deportes y Recreación, sino que ya el presupuesto ha sido aprobado por la Contraloría General de la República. Por su parte, el alcalde de Ojancha, Eduardo Pineda, destacó la labor conjunta entre el gobierno central, local y representantes de la comunidad, que han dedicado esfuerzo en este proyecto. Pero la alegría más grande que tenemos es poder saber de que a futuro los jóvenes del cantón tengan ese espacio tan necesario para poder desarrollar diferentes disciplinas deportivas que permitan desarrollar en cada uno de ellos esas habilidades que muchas veces no han podido desarrollar por la carencia de estos espacios. El gimnasio será una realidad gracias a una alianza entre el gobierno local, el ICODER y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, así como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes trabajan en los diseños de la obra. Pasamos ahora al ámbito internacional. Si quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular, dice la líder opositora peruana Keiko Fujimori, al rechazar que un juez deba dictaminar si margina o no las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. Peligra una elección transparente. Keiko Fujimori no quiere que sea un juez quien decida si su partido puede participar de las elecciones de 2021 en Perú. La líder de Fuerza Popular dio una entrevista a la AFP en Lima días antes de que el juez Víctor Zúñiga resuelva si inhabilita por 25 meses al partido derechista. Si es que quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular. Yo lo que pido es que permitan que el pueblo decida. A sus 45 años, Keiko ha estado 2 veces cerca de ganar la presidencia, en 2011 y 2016. Es la abanderada natural del partido fundado por su padre, Alberto Fujimori. Pero sus posibilidades de volver a competir en las elecciones de 2021 están ahora en manos del mismo juez que la envió a prisión,
acusada de supuestos aportes ilegales de campaña del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La política, que pasó 16 meses en prisión preventiva, niega haber recibido dinero ilegal y denuncia que el fiscal está obsesionado en perseguirla. Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido, porque impediría que la lista de candidatos, de más de 170 candidatos, la lista de la plancha presidencial puedan participar, y al no participar el partido perdería la personería jurídica y sería proscrito. Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno en la década del 90. A pesar de su condena, muchos peruanos lo admiran porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García. Desde 1990, el partido, descrito como una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, ha conseguido votos en todos los estratos sociales. Un tribunal turco condenó el jueves a 337 personas, entre ellas oficiales y pilotos de aviación, a cadena perpetua por el intento de golpe de Estado. Un tribunal turco dictó el jueves cadena perpetua para 337 personas acusadas por el intento de golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Al término de un macrojuicio en Ankara, fueron declarados culpables de intento de derrocar el orden constitucional, tentativa de asesinato del presidente y homicidios voluntarios. Entre las personas condenadas figuran pilotos que bombardearon sitios emblemáticos de la capital, como el Parlamento, y oficiales que dirigieron la intentona desde una base militar. En total, 475 personas eran juzgadas en este proceso, considerado como el más importante sobre la intentona golpista. Creemos que se dieron los castigos adecuados de acuerdo con las leyes existentes. Creemos que se ha hecho justicia. El Estado no ha dejado sin vengar la sangre de los mártires y los heridos. El golpe dejó 251 muertos y más de 2.000 heridos. Ankara acusa de este intento de derrocar al presidente Erdogan a su antiguo aliado, el predicador Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos desde hace 2 décadas. Tras el golpe fallido, las autoridades persiguen a sus seguidores y han realizado purgas de una magnitud sin precedentes en la historia moderna de Turquía. Varias decenas de miles de personas han sido detenidas y más de 140.000 despedidas o suspendidas de sus funciones. Al menos 290 juicios relacionados con la intentona golpista han concluido y otros 9 se realizan actualmente. Según datos oficiales, los tribunales han condenado hasta ahora a cerca de 4.500 personas, de ellas a casi 3.000 a cadena perpetua. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña. Este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita una tradición que no podemos olvidar. Remembranzas de Boyeros. Una tertulia con la conducción de la periodista Ángela Ulibarri, que nos llevará por los caminos de la historia y la tradición. Este domingo 29 de noviembre a las 11 de la mañana por 13. Costa Rica Televisión.
Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Pandemia deja pérdidas millonarias en el mundo entero y Costa Rica no fue la excepción. En esta edición le presentamos un reportaje especial de la periodista Rita Valverde. ANEP afirma que recortes presupuestarios al Ministerio de Seguridad Pública perjudicarán a la seguridad nacional. En los deportes, Diego Armando Maradona fue enterrado el jueves en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, luego de un día de vela en Casa Rosada. Keiko Fujimori rechaza que un juez deba dictaminar si margina o no de las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. La pandemia deja pérdidas millonarias en el mundo entero. Costa Rica no fue la excepción. Las medidas de confinamiento para frenar el contagio del virus golpearon drásticamente algunos de los sectores más dinámicos de la economía, mientras otros salieron favorecidos. Esta es la primera entrega de un trabajo especial que realizó Costa Rica Noticias en conjunto con otros medios de América Latina y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. En abril de este año, cuando la pandemia proyectó las primeras sombras hacia la economía de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronosticó que un contagio mundial de la enfermedad provocaría la mayor contracción económica en la historia de la región. Y para la mayor parte de los actores económicos, públicos y privados en Costa Rica, el pronóstico se cumplió a rajatabla. El Ministerio de Hacienda calcula que el país cerrará el año con un déficit fiscal histórico del 9,7% del PIB. Durante estos meses de pandemia, en Costa Rica el desempleo se duplicó y alcanzó la cifra récord del 24% en el segundo trimestre del 2020, es decir, 557,000 personas desempleadas. Pero ¿cuáles fueron los sectores afectados? Destaca actividades de alojamiento, servicios de comida, comercio, construcción, agricultura y manufactura. Por ejemplo, el sector de actividades de alojamiento y servicios de comida, que comprende el turismo, registró una caída del 62% en julio del 2020, respecto al mismo mes del año 2019, según el Índice Mensual de Actividad Económica IMAE que realiza el Banco Central. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2020, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una reducción de 32,000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Jane Lemari, gerente general del Hotel Inca Real en San José, el cual funciona desde hace 17 años, nunca había visto el hotel tan vacío como en los últimos meses de este 2020. Nosotros cuando comenzamos la pandemia en el mes de marzo, la mayoría de los hoteles cerramos, al menos los de San José cerramos, digamos, más rápido. ¿Por qué? Porque trabajamos con turismo internacional y como se cerraron las aerolíneas y las fronteras, entonces nosotros íbamos a quedar sin turismo, entonces se cerraron todos los hoteles. Los hoteles de playa y montaña, que también son los hoteles pequeños de 5 a 50 habitaciones, ellos se quedaron todavía trabajando, pero la pandemia a nosotros nos ha devastado. Las medidas implementadas por el gobierno perjudicaron drásticamente el sector, entre ellas la restricción vehicular, el cierre de las playas, la limitación en el aforo de los restaurantes o el cierre de fronteras, que se extendió por más de 5 meses, asegura la directora de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, sin duda alguna consideramos que el mayor perdedor de los sectores
económicos es el turístico, porque hemos tenido una afectación tras otra afectación y además tenemos dentro de las proyecciones quizás la recuperación más lenta en comparación con otros sectores económicos. Las afectaciones que hemos tenido pues fueron inmediatas, tampoco hubo tiempo para asimilarlas, ni para prepararse, ni para poder tomar previsiones. Hay que recordar que el cierre de fronteras se dio un 18 de marzo y al día siguiente ya no se podían movilizar los aviones, solamente vuelos de rescate, y eso en medio de la temporada alta provocó que todos los turistas que teníamos con expectativa de quedarse 10, 12, 15 días tuvieron que abandonar el país, que no pudieron ingresar nuevos turistas y que ahora de cara a la temporada alta, a pesar de que hemos ido logrando una serie de flexibilizaciones, la recuperación va a ser mínima. Los bares y los restaurantes forman parte del comercio afectado durante los meses de la pandemia, pues desde abril de 2020 viene decreciendo en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso la Cámara Costarricense de Restaurantes calculó que al inicio de año existían cerca de 19.000 restaurantes y de ellos 5.500 cerraron en los últimos meses, especialmente en las zonas costeras. El Bar Juancitos en San José reabrió sus puertas hace un mes. En los 50 años de existencia nunca había estado tanto tiempo cerrado, asegura Lucía Granados, dueña del negocio. Pues la afectación pues ha sido muy dura, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el gremio, uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido los bares y los restaurantes, pero sobre todo los bares. Tuvimos cerrados 7 meses. De los cuales pudimos abrir hace poco, más o menos de un mes. Algunos, otros aún así no han podido pues hacer la inversión para poder abrir bajo los protocolos que se nos piden, teniendo gastos del 100% con un 50% de la hora por el aforo, por una restricción que nos mata, porque un sábado a las 9 de la noche pues apenas, como quien dice, la gente se va como acostumbrando. El sector de la construcción fue otro de los grandes afectados. Durante agosto del 2020 tuvo un desplome del 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central. La caída se dio principalmente por la menor edificación con destino privado, disminución de las obras residenciales y no residenciales, así como la caída en obras de destino público. Este reportaje es parte de una investigación transfronteriza en alianza con otros medios de la región de Guatemala, Honduras y México, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. El detalle sobre el reportaje en la versión web puede buscarlo en la página de Costa Rica Medios con el título de quiénes ganaron y quiénes perdieron durante la pandemia en Costa Rica. En una nueva edición de Costa Rica Noticias le contamos cuáles fueron los sectores económicos que ganaron durante la pandemia. La Asociación Nacional de Empleados Públicos aseguró que los recortes presupuestarios aplicados al Ministerio de Seguridad perjudicarán a los policías y a la seguridad nacional. Para los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública de 5.300 millones de colones dejará esta cartera con muchas carencias. Precisamente para el asesor sindical de la ANEP, esta propuesta dejará a los oficiales sin los implementos requeridos como chalecos, antibalas, uniformes, botas y el equipo oficial. Momentos en que la criminalidad sigue en alzada y en donde, como todos sabemos, el narcotráfico ha penetrado en nuestro país. Y yo traigo a colación lo que dijo José Miguel Corrales en algún momento, que el narcotráfico había incursionado en nuestro país al amparo de algunos grupos políticos, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y entonces yo hago un llamado de atención, porque ¿a favor de quién están legislando? Anchía recomendó recortar los vehículos discrecionales y el pago de celulares de los 452 altos jerarcas de este ministerio. Entre tanto, el directivo nacional de esta organización sindical expuso que a los únicos que beneficia este recorte es a Lampa y al crimen.
¿Por qué? Porque nos ha quedado claro que un parlamento que aprueba una ley como la 9635, que le arrancó de sus bolsillos en una proyección de 5 años un total de 90.000 colones o más a los salarios de los policías y de las policías, y un parlamento que ha seguido aprobando o que sigue estudiando proyectos de ley que le quita derechos a los funcionarios y entre ellos los compañeros y compañeras de la policía, no tiene claro cuál es el tema de seguridad ciudadana en Costa Rica. Escuchamos discursos populistas, pero que no entran realmente a decir cuál es la verdadera intención. Para nosotros es muy claro que un poder ejecutivo que se rehusó a sacar a los cuerpos policiales de la aplicación de la 9635, porque simplemente dijo que no tenían nada especial, es un poder ejecutivo que no tiene claro cuál es la ruta a seguir en la seguridad ciudadana. Con 48 votos a favor y 2 en contra, los congresistas aprobaron esta semana un recorte neto de 154.000 millones de colones al presupuesto nacional del 2021. La mega moción fue impulsada por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional y Republicano Social Cristiano, así como el bloque independiente Nueva República. El INEC afirma que con el recorte de 2.000 millones de colones para el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística para el próximo año se pone en riesgo el Censo Nacional, que brinda información trascendental para la toma de decisiones por parte del gobierno e incluso de la empresa privada. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos analiza poner en pausa el censo 2021 luego de que el martes 48 diputados votaran a favor del recorte presupuestario de 2.000 millones de colones a la institución. Este rebajo se traduce en aproximadamente un 21% del presupuesto requerido para la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda. Según el INEC, la reducción impedirá contratar el personal suficiente y los servicios requeridos, lo que pone en riesgo la recolección de datos en todas las comunidades del país. El Instituto Nacional de Estadística argumenta que de no realizarse el censo se tendrán consecuencias negativas para el país. Para ello, estará realizando en estos días un análisis detallado y profundo de las alternativas para ver la viabilidad de poder continuar o no con la ejecución del proyecto del censo el próximo año. El INEC tiene la convicción de que realizar el censo es una inversión estratégica necesaria, ya que las estadísticas actualizadas y oportunas que se derivan del censo permitirán al país enfrentar de mejor manera los desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo social, económico y ambiental del país. Estamos convencidos que ningún gobierno y ninguna sociedad debe tomar decisiones sin información, sin estadísticas que las sustenten, y menos en este momento de crisis y pandemia, donde los recursos son limitados y deben direccionarse de una manera eficiente. Floribel Méndez, gerente del INEC, afirmó que para el 2021, año en que debe realizarse el operativo de recolección de datos en aproximadamente 1,8 millones de viviendas y 5,2 millones de personas, el financiamiento alcanza un monto significativo, por lo que es necesario el aporte del gobierno. Asimismo, recalcó la convicción de que realizar el censo es una inversión estratégica necesaria, ya que las estadísticas actualizadas y oportunas que se derivan de este permitirán al país enfrentar de mejor manera los desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo social, económico y ambiental. Con la finalidad de tener limpios los parques, diversos sitios públicos y las vías, la Municipalidad de Cartago y los grupos comunales eliminarán los botaderos ilegales del cantón. En la Municipalidad de Cartago instalaron un sistema tecnológico que identifica de una forma georreferenciada los sitios de interés público. El alcalde municipal señaló que crearon la unidad de policía municipal ambiental, que será la encargada de eliminar los vertederos ilegales y de garantizar un cantón limpio de la mano con el ambiente. Estamos habilitando también números de teléfono para que la gente pueda llamar y hacer las denuncias, ojalá en tiempo real. Estamos habilitando un sistema de tecnología que nos va a permitir
identificar lugares donde se están creando vertederos, vamos a velar porque Cartago sea embellecida, vamos a involucrar grupos comunales y estamos invitando también a las organizaciones ambientales para que nos ayuden a tomar Cartago, a eliminar estos vertederos. El sistema de monitoreo de parques incluirá registros con las características de cada espacio público según la información del registro de la propiedad. Además, el nombre del encargado de la comunidad, la accesibilidad de los sitios, la infraestructura, entre otros. Próximamente se implementará la aplicación La Comunidad Informa, cuyo fin es que los habitantes hagan sus denuncias, incluso de forma anónima. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará la terminal de transbordadores de Paquera el próximo año. Por ahora, la iniciativa cuenta con los estudios técnicos y diseños. Este 3 de diciembre se conocerán las ofertas para la construcción de mejoras en la terminal de transbordadores de Paquera de Punta Arenas. El costo será de unos 2.9 millones de dólares, es decir, 1.800 millones de colones, según dijo el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por su parte, el intendente de Paquera señaló que con la ampliación de esta obra se descongestionaría la terminal del lugar. Actualmente la terminal es muy estrecha y la parte de la atención de las emergencias se ha vuelto un poquito complicada en los últimos tiempos. También nos veríamos beneficiados en la parte económica al impactar la comercialización de productos agrícolas de la zona. Daríamos un impacto mayor al turismo, le ofreceríamos ofertas y otras opciones importantes al turismo. Agregó que la nueva terminal permitiría reactivar la economía de la zona. El turismo nacional y extranjero generaría más empleo y además permitirá una mayor comercialización de los productos agrícolas. Tendríamos mejoras importantes. Si se mejora el horario del ferry de servicio de cabotaje, podríamos tener estudiantes más atendidos en el tema de universitarios, donde todos los días los estudiantes tienen que trasladarse hacia Punta Arenas y San José a sus centros universitarios, y tendríamos más opciones para que ellos puedan invertir mejor su tiempo. Con todas y las situaciones que nos vemos ahora con lo de la pandemia, necesitamos de una u otra forma activar la economía. Dichas respuestas se recibirán el 7 de diciembre y se espera tener el contrato firmado en mayo del próximo año. Paralelamente a este proyecto se trabaja en la contratación de la supervisión por un monto de $400.000, equivalente a 240 millones de colones. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tiburón peregrino. Es considerado el segundo pez más grande del mundo. Le gusta estar cerca de los humanos y nada con el hocico abierto. Hoy vamos a hablar de una especie de tiburón un tanto extraña. Se trata del tiburón peregrino. Considerado el segundo pez más grande del mundo, es capaz de alcanzar los 10 metros de longitud y hasta las 4 toneladas de peso. Tiene una silueta impresionante que la hace ser un tiburón cazador y un hocico agudo. Es muy conocido por la gente que le gusta el mar. Posee una forma hidrodinámica ideal, aunque se mueve lentamente. Su hocico agudo le ayuda a alimentarse filtrando el agua. Suele nadar con la boca abierta para poder hacerla redonda y filtrar el agua a través de las branquias. Normalmente son vistos desde las costas. Les gusta estar cerca de los botes porque son tolerantes a la presencia de los humanos. Pese a que su aspecto puede impactar, no es peligroso. Su área de distribución es muy amplia, por lo que prácticamente se puede encontrar en todo el mundo, desde las zonas más polares hasta los océanos tropicales. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes.
Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Keiko Fujimori rechaza que un juez deba dictaminar si margina o no de las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. ¡Hola, Clara! ¡Viene por su vestido! Queremos que salga bien, tenemos que hacer bien las cosas. Eso toma tiempo. Así es como trabajan los profesionales. ¿Te perdiste alguno de los episodios de La Remendona? Si un día va a venir aquí se va a encontrar otro mensaje. Una relación pasional y una traición. Traemos esta maratón especial para vos. Maestro, la primera orden. Son 2 vestidos, el Seduzione y el Piacere. Disfruta los primeros 4 capítulos este domingo 29 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña. Este viernes aquí en Café Nacional arranca la Navidad. Desempolve el árbol, los adornos, porque también nos van a enseñar a hacer una corona de Adviento. Una fiesta de Navidad aquí en Café Nacional. Recuerde, 8 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio. Pero sin apuros, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. El suero equino contra la COVID-19 desarrollado en Costa Rica no ha dado los resultados esperados, así lo aseguran autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. No se han logrado los resultados deseados. Estas fueron las palabras del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, tras hablar del plasma equino para combatir la COVID-19 que ha sido elaborado por científicos costarricenses. Lo que se encontró fue que el producto en sí es bien tolerado por los pacientes en el sentido de que no hay mayores problemas de seguridad con el producto, pero que la eficacia no es la deseada, que no estaba frenando el avance de la enfermedad o el desarrollo de las complicaciones por COVID-19. Lo que se piensa es que eso es un tema de dosis. Ante esta situación, el jerarca señaló que se está diseñando un nuevo protocolo para este suero con el objetivo de optimizar la dosis para la aplicación de usuarios con SARS-CoV-2. Si hoy estuviéramos haciendo un estudio de investigación para unos nuevos sueros antiofídicos y le diéramos a cada paciente que recibe una mordedura de serpiente un frasco, tendríamos toda clase de secuelas, estaríamos amputando piernas, o sea, realmente no estaríamos viendo la eficacia. Era un tema de dosis y por eso en ciertas mordeduras se da hasta 15 frascos. Bueno, a ese tipo de relación dosis-eficacia es que tenemos que llegar con los sueros equinos. Macaya aclaró que este resultado es parte de lo normal en una fase de desarrollo. Incluso puntualizó que la eficacia del suero antiofídico que suministran la caja y la clodomiro picado se logró a lo largo de casi 50 años. Para ponerlo en contexto, cuando los sueros antiofídicos que también desarrolla el Instituto Clodomiro Picado se aplican a un paciente por una mordedura de serpiente, dependiendo del tipo y el tamaño de la serpiente que muerde al paciente, así se le aplica la dosis. Y esa dosis puede llegar hasta 15 viales, 15 frascos de estos sueros antiofídicos. Pero eso es algo que se ha desarrollado en términos de conocimiento de cuál es la dosis de eficacia para los pacientes de mordeduras de serpiente. Se ha desarrollado a lo largo de 50 años que tiene el Instituto Clodomiro Picado. Por el momento, la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con la implementación del plasma convaleciente donado por personas recuperadas como un tratamiento para quienes se encuentran hospitalizados por el virus.
La Caja Costarricense de Seguro Social cancelará más de 90.000 millones de colones a las personas pensionadas por el IBM y del régimen no contributivo por concepto de aguinaldos. Este fin de semana, 422.000 pensionados de los regímenes que administra la Caja Costarricense del Seguro Social recibirán el depósito de su aguinaldo. Para el viernes podrán retirar este pago junto con su pensión ordinaria los pensionados del régimen no contributivo, mientras que a partir del sábado 28 de noviembre corresponderá el turno a los pensionados del seguro de invalidez, vejez y muerte. El esfuerzo financiero que realiza la institución para lograr llevar el dinero a las distintas cuentas significa lo siguiente: el régimen de invalidez, vejez y muerte, un aguinaldo que acumula 80.000 millones de colones para más de 294.000 pensionados. Y el régimen no contributivo, un aguinaldo de 11.100 millones para 127.000 pensionados. Pero el esfuerzo no llega ahí, sino que hay que sumarle el monto de la pensión ordinaria. En relación con el pago del aguinaldo del año pasado, el monto del 2020 se incrementó en un 8,3%. Es decir, 7.000 millones de colones, más que en el 2019, mientras que el número de beneficiarios aumentó en 17.000 en relación con el periodo anterior. Esos 7.000 millones son producto de que la Seguridad Social ha ido aumentando la cobertura de sus programas previsionales. El régimen no contributivo el año pasado pagó 124.000, depositó a 124.000 pensionados el aguinaldo. Hoy se lo está depositando a 127.779. Estamos hablando de más de 3.500 nuevos pensionados, o creció el número de beneficiarios, más de 3.500 en relación al año pasado. Y en el régimen de invalidez, vejez y muerte, aquí es donde crecemos más. Crecimos más de 14.500 pensionados en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ante esta noticia, las autoridades de la Caja recomiendan mucha cautela a los beneficiarios al momento de sacar el dinero de los cajeros automáticos o realizar compras, y no confiar claves o tarjetas de crédito o débito a nadie que no sea de su entera confianza. Una iniciativa busca educar sobre la gravedad y el carácter progresivamente mortal de la hipertensión arterial pulmonar. Noviembre es el mes de la concientización de la hipertensión pulmonar, y por esta razón médicos especialistas hacen un llamado para enfatizar la importancia de contar con un diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos y continuos para que estos pacientes puedan tener un pronóstico definitivo y no pongan en pausa su salud. Muy importante saber de esta enfermedad. A mí me parece que es el concepto más importante, es que es una enfermedad progresiva, que aunque el paciente esté estable, sus síntomas estén estables, el médico vea al paciente estable en su clínica y en sus síntomas, la enfermedad por adentro, las arterias se siguen enfermando y la enfermedad sigue progresando, es una enfermedad progresiva. Entonces no hay que poner pausa en los tratamientos, hay que cumplir siempre con la medicación, tratar de nunca abandonar la medicación, porque la enfermedad, aunque el paciente esté estable, siempre es una enfermedad progresiva. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad grave, progresiva y discapacitante que se caracteriza por el aumento de la presión de las arterias pulmonares y que vuelve difícil una actividad que para los seres humanos siempre ha sido sencilla y natural, como lo es respirar. Y es que en estos tiempos de pandemia y tras la sintomatología de la COVID-19 es de vital importancia mantener un mayor cuidado. Son pacientes de riesgo y todavía no se sabe del todo qué pasa con el COVID, porque bueno, es algo nuevo, pero sí son una población de riesgo que puede tener complicaciones pulmonares, cardiológicas. Igual, no obstante, lo que nosotros le decimos a los pacientes es que igual consulten, porque lo que ha pasado con el COVID es que los pacientes con patología crónica no van a los médicos porque tienen miedo de ir al hospital. Y esto la verdad es que es obligación de los médicos y las sociedades científicas y este tipo de actividades, como de recalcar la importancia de que el paciente concurra al centro de salud, concurra a hacerse los controles, no suspenda la medicación a pesar de que estamos viviendo una pandemia de COVID, que no descuide las enfermedades crónicas que siguen avanzando.
Incrementar la educación sobre la enfermedad y su impacto en la sociedad es el objetivo de la iniciativa por una salud sin pausa, ya que es fundamental para los pacientes con este padecimiento en América Latina no poner en pausa su salud. Pasamos ahora al ámbito deportivo. Diego Armando Maradona fue sepultado el jueves en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, luego de un día de vela en Casa Rosada, el cual se convirtió en una intensa jornada que enfrentó a aficionados que querían despedirse de su ídolo. El exfutbolista Diego Armando Maradona fue sepultado este jueves en horas de la tarde en el cementerio privado conocido como Jardín Bellavista, en la periferia de Buenos Aires. Fue una ceremonia privada en la que los medios de comunicación no tuvieron acceso, a pesar de que algunas televisoras locales utilizaron drones para poder captar alguna imagen de la despedida final del cuerpo del máximo ídolo del territorio argentino, quizás no solo en el plano futbolístico, sino a nivel general. Aunque por momentos hubo dudas de si el funeral se realizaría el jueves o el viernes, puesto que el gobierno argentino quiso extender 3 horas más el velatorio público debido a los miles de hinchas que colmaron los alrededores de Casa Rosada, incidentes protagonizados por estos mismos aficionados y la policía aceleraron el último adiós a los restos de Maradona. El velatorio primero fue restringido a familiares, excompañeros de fútbol de Maradona y amigos cercanos. No obstante, posteriormente se abrió al público en general, que hizo filas de más de 3 kilómetros alrededor de la Plaza de Mayo, que colinda con Casa Rosada. Muchos de esos aficionados arrojaron camisetas de fútbol al féretro, en señal de respeto al héroe argentino. Intermitentemente se acercaron grandes personalidades, incluido el presidente del país, Alberto Fernández, quien estuvo cerca del ataúd por varios minutos, hablándole al cuerpo y acomodando las camisetas que ya le habían lanzado. No obstante, conforme avanzó la jornada también lo hizo la tensión por la espera, generando broncas entre los asistentes y la policía en los patios internos de la sede del gobierno argentino. Dichos disturbios obligaron inclusive a retirar el féretro de Diego Maradona de la capilla ardiente, mientras en la calle la policía se enfrentaba a los molestos aficionados, reprimiéndolos con balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que estos arrojaban botellas y piedras. Sin duda fue una jornada polémica para un personaje más que polémico. El parte oficial de la autopsia del día se arrojó como resultado preliminar una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón. Al respecto, también hubo polémica, pues los allegados al exfutbolista, que era entrenador hasta ayer de Gimnasia La Plata, aseguran que hubo negligencia médica en el tratamiento del futbolista. Incluso su abogado, Matías Morla, calificó de criminal idiotez la tardanza de las ambulancias en llegar a la vivienda del ídolo del fútbol y solicitó una investigación hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, en Nápoles, pueblo que adoptó a Maradona en 1984 cuando decidió fichar por el equipo local, también hubo dolor y conmoción. Con una conmovedora congregación delante de la curva B del Estadio San Paolo, en donde el Napoli jugaba por la Liga de Europa a puerta cerrada por el COVID-19, cientos de napolitanos despidieron con altares improvisados y lágrimas al ídolo de una ciudad que se identifica con su extravagante y a la vez trágica vida. Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Se lo había visto mal el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia. Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que lo llevaron varias veces al borde de la muerte. Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras, pero seguía consumiendo alcohol, medicado con tranquilizantes y ansiolíticos. Shirley Cruz sigue escribiendo su carrera deportiva con letras doradas, puesto que fue nominado al premio Puskás, el cual la FIFA otorga al mejor gol del año. Los golazos de Shirley Cruz y las atajadas de Keylor Navas están nominados al premio The Best de la FIFA. La jugadora del All-Around de Estados Unidos buscará dejarse el premio Puskás al mejor gol del año. Esto gracias a una anotación del pasado 28 de enero, cuando la selección femenina se enfrentó a su similar de Panamá por el preolímpico de la CONCACAF. Luego de un tiro de esquina de Catherine Alvarado, Cruz remata sin dejar que el balón toque el suelo, enviándolo al fondo del marco. Además de la tica, hay 10 jugadoras y jugadores compitiendo por el mejor gol, como el uruguayo Luis Suárez y también el francés André Pierre Gignac. El ganador del premio Puskás será seleccionado por un jurado internacional integrado por un panel de FIFA Legends y los aficionados de todo el mundo registrados en la FIFA.
Los votos de cada uno de los grupos de votantes de jurado tienen el mismo peso y usted tendrá tiempo de votar hasta el próximo 9 de diciembre, ya que 2 días más tarde se estarán anunciando a los 3 finalistas. Por otro lado, Keylor Navas es parte de una lista de 6 contendientes al mejor portero, en el que también figuran Alisson Becker de Liverpool, Thibaut Courtois del Real Madrid, Manuel Neuer del Bayern Múnich, Jan Oblak del Atlético de Madrid y Ter Stegen del Barcelona. La Contraloría General de la República avaló el presupuesto para la construcción del nuevo gimnasio municipal de Ojancha en Guanacaste, que será construido el próximo año. El complejo deportivo, cuya inversión es de 500 millones de colones aportados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, será una realidad en el cantón de Ojancha. El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, recordó que esta nueva obra forma parte del compromiso del gobierno para cerrar brechas en el deporte, además de la reactivación económica promoviendo la construcción, recuperación y reparación de infraestructura deportiva y recreativa del país, principalmente en zonas rurales del territorio nacional. La construcción de un gimnasio que cumplan con las medidas para la práctica de muchos deportes como futsal, voleibol, baloncesto, balonmano y muchos otros que también se pueden realizar en un gimnasio, de lo que queremos precisamente construir aquí en Ojancha, en esa alianza entre el Instituto Costarricense del Deporte, la Municipalidad y el Comité de Deportes. En este momento el ICODER ha presupuestado 500 millones de colones para este magno obra deportiva, que además ya tiene y cuenta no solamente con el respaldo del Consejo Nacional de Deportes y Recreación, sino que ya el presupuesto ha sido aprobado por la Contraloría General de la República. Por su parte, el alcalde de Ojancha, Eduardo Pineda, destacó la labor conjunta entre el gobierno central, local y representantes de la comunidad, que han dedicado esfuerzo en este proyecto. Pero la alegría más grande que tenemos es poder saber de que a futuro los jóvenes del cantón tengan ese espacio tan necesario para poder desarrollar diferentes disciplinas deportivas que permitan desarrollar en cada uno de ellos esas habilidades que muchas veces no han podido desarrollar por la carencia de estos espacios. El gimnasio será una realidad gracias a una alianza entre el gobierno local, el ICODER y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, así como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes trabajan en los diseños de la obra. Pasamos ahora al ámbito internacional. Si quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular, dice la líder opositora peruana Keiko Fujimori, al rechazar que un juez deba dictaminar si margina o no las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. Peligra una elección transparente. Keiko Fujimori no quiere que sea un juez quien decida si su partido puede participar de las elecciones de 2021 en Perú. La líder de Fuerza Popular dio una entrevista a la AFP en Lima días antes de que el juez Víctor Zúñiga resuelva si inhabilita por 25 meses al partido derechista. Si es que quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular. Yo lo que pido es que permitan que el pueblo decida. A sus 45 años, Keiko ha estado 2 veces cerca de ganar la presidencia, en 2011 y 2016. Es la abanderada natural del partido fundado por su padre, Alberto Fujimori. Pero sus posibilidades de volver a competir en las elecciones de 2021 están ahora en manos del mismo juez que la envió a prisión, acusada de supuestos aportes ilegales de campaña del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La política, que pasó 16 meses en prisión preventiva, niega haber recibido dinero ilegal y denuncia que el fiscal está obsesionado en perseguirla. Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido, porque impediría que la lista de candidatos, de más de 170 candidatos, la lista de la plancha presidencial puedan participar, y al no participar el partido perdería la personería jurídica y sería proscrito. Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno en la década del 90.
A pesar de su condena, muchos peruanos lo admiran porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García. Desde 1990, el partido, descrito como una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, ha conseguido votos en todos los estratos sociales. Un tribunal turco condenó el jueves a 337 personas, entre ellas oficiales y pilotos de aviación, a cadena perpetua por el intento de golpe de Estado. Un tribunal turco dictó el jueves cadena perpetua para 337 personas acusadas por el intento de golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Al término de un macrojuicio en Ankara, fueron declarados culpables de intento de derrocar el orden constitucional, tentativa de asesinato del presidente y homicidios voluntarios. Entre las personas condenadas figuran pilotos que bombardearon sitios emblemáticos de la capital, como el Parlamento, y oficiales que dirigieron la intentona desde una base militar. En total, 475 personas eran juzgadas en este proceso, considerado como el más importante sobre la intentona golpista. Creemos que se dieron los castigos adecuados de acuerdo con las leyes existentes. Creemos que se ha hecho justicia. El Estado no ha dejado sin vengar la sangre de los mártires y los heridos. El golpe dejó 251 muertos y más de 2.000 heridos. Ankara acusa de este intento de derrocar al presidente Erdogan a su antiguo aliado, el predicador Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos desde hace 2 décadas. Tras el golpe fallido, las autoridades persiguen a sus seguidores y han realizado purgas de una magnitud sin precedentes en la historia moderna de Turquía. Varias decenas de miles de personas han sido detenidas y más de 140.000 despedidas o suspendidas de sus funciones. Al menos 290 juicios relacionados con la intentona golpista han concluido y otros 9 se realizan actualmente. Según datos oficiales, los tribunales han condenado hasta ahora a cerca de 4.500 personas, de ellas a casi 3.000 a cadena perpetua. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día.